Hola, soy Lautaro, compañero de Megafon. Hoy vamos a seguir con la videotutoría de Historia Constitucional, en este caso con unidad 14, que se titula Democracia con proscripción. Frondizi va a ser presidente electo durante 1958 y 1962, afiliado a la Unión Cívica Radical en los años 30. Los radicales lo que buscaban era conciliar con el peronismo, construyendo un frente, básicamente. Él va a proponer un acuerdo con Perón, pero Balbín no, y esto va a producir una ruptura en el partido, donde la Unión Cívica Radical Intransigente va a ser liderada por Frondizi y la Unión Cívica Radical del Pueblo por Balbín. Frondizi va a negociar con Perón por el caudal de votos que este tenía. Va a formular en la Unión Cívica Radical Intransigente la fórmula Frondizi-Gómez y va a ganar las elecciones. Frondizi va a ser presidente durante 1958 y 1962, afiliado a la Unión Cívica Radical durante los años 30. Los radicales lo que buscaban era conciliar con el peronismo, construyendo un frente. Él va a proponer un acuerdo con Perón, cosa que Balbín no, y va a producir la ruptura del partido entre la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Frondizi, y la Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Balbín. Frondizi negocia con Perón por el caudal de votos que tenía, y la fórmula de la Unión Cívica Radical Intransigente era Frondizi-Gómez. Con ella va a ganar las elecciones. Este va a darle una amnistía a los presos políticos y restituye las organizaciones gremiales. Haciendo eso se va a poner en contra a la Unión Cívica Radical del Pueblo, a las Fuerzas Armadas y a la clase alta de la sociedad argentina. Va a cambiar el ministro de Economía por uno puesto por los militares y va a cambiar el rumbo económico, rompiendo la alianza con el peronismo, y se abre un periodo de paros, luchas sindicales y ocupaciones a que el gobierno va a responder como represión estatal, detención e intervenciones en los sindicatos. Los partidos que responden al peronismo van a ganar las legislativas en el 62 y un nuevo golpe cívico-militar va a destituir al presidente. Guido, presidente del Senado, va a ocupar su lugar y va a llamar a elecciones, en donde gana Ilia y Perrete en la fórmula de Unión Cívica Radical del Pueblo. Ilia asume en octubre de 1963 y busca promover un crecimiento económico y retribución de las riquezas mediante la intervención económica. En 1965, el peronismo, bajo el nombre de Unión Popular, se enfrenta a la Unión Cívica Radical del Pueblo. A Ilia le va mal y va a caer en una crisis económica y social, además de que el Congreso con diputados peronistas le estaban haciendo frente en las medidas que quería tomar. En 1966 se va a presentar una recesión económica y su gobierno se va a llenar de críticas. Todos los sectores iban a creer necesario un golpe. Así se va a dar un derrocamiento el 28 de julio de 1966, con el general Alzogaray. Este golpe de Estado va a ser apoyado por casi todos los sectores sociales. Estos contaban con el apoyo de Estados Unidos, que quería gobiernos militares para avanzar contra los comunistas. Quien asume el mando va a ser Onganía, quien llega con la idea de quedarse en el poder y no llamar elecciones. El gobierno fue ejercido por una junta militar formada por un comandante de cada fuerza que designarían a un presidente. Este periodo está marcado por un retroceso social y la represión policial como respuesta a cualquier cosa. En 1969, el Ejecutivo va a dictar un decreto en donde se va a derrogar el descanso del sábado, va a congelar los convenios y los salarios, y varios sectores de Córdoba, sindicales de Córdoba, van a convocar una asamblea. Muchos jóvenes, obreros y estudiantes van a salir a marchar. Va a intervenir el ejército y apresa, lastima y va a asesinar a los manifestantes. Esto se conoce como el Cordobazo. Nacen muchas organizaciones armadas como la ERP, la FAL y la más importante, la organización de izquierda peronista Montoneros. Más allá de la represión de aquel movimiento, lo cierto es que el gobierno de Onganía va a quedar herido de muerte y caería definitivamente el 8 de junio de 1970, luego del secuestro y posterior asesinato del expresidente de facto Aramburu. Onganía es destituido y reemplazado por Levingston, quien asume con la suma de los poderes. Se agudiza la rebelión social y bajo su mandato se va a llevar un proceso económico contra los grandes sectores. Esto lo va a enfrentar a la Junta de Comandantes y ponen a cargo a la NUCE, que a sabiendas de que el ejército debía abandonar el poder, tenía que garantizar dos exigencias esenciales: preservar las Fuerzas Armadas de la indignación popular y impedir la elección de Perón. El nuevo régimen instaurado estuvo fundado en un acto de la Junta Militar. Procedieron un dictado del Estatuto de la Revolución Argentina y lo hicieron en el ejercicio del poder constituyente. Este es un ejercicio o manifestación autocrática del poder constituyente. En este contexto del gobierno de Lanús, la dictadura va a comenzar a llevar a cabo un entramado constitucional y legal para la salida electoral. Por eso, el 3 de mayo de 1972, el gobierno de facto va a dictar la ley 19.608, denominada Ley Declarativa Fundamental, donde declaraba la necesidad de la reforma de la Constitución. Van a surgir diversos cambios, pero los más importantes que encontramos van a ser un cambio en la forma de elección del presidente y del vice, donde ambos serían elegidos en forma simultánea y directa por el pueblo de la nación, necesitando así la mayoría absoluta de los votos. También va a permitir al Ejecutivo a sancionar en materia de presupuesto, pudiendo el Congreso disminuir pero no aumentar el gasto. Además, vemos una medida muy parecida a una medida actual, que es que el Congreso no va a poder sancionar una ley
que conlleva aumentar los gastos sin que esta ley establezca cómo crear esos gastos. Este estatuto además va a suspender varios artículos de la Constitución Nacional, pero lo más raro de este estatuto va a ser su vigencia, ya que esta estaba establecida hasta 1977, pero si una convención constituyente no la derogaba para antes del 76, este estatuto iba a regir hasta 1981. Junto con esta enmienda constitucional, el 5 de octubre de 1972 va a sancionar la ley 19.862, que reglamenta el sistema electoral nacional, previendo que los mismos serían elegidos en una fórmula indivisible directamente por el voto popular, constituyéndose así el territorio de la nación un distrito único electoral, y va a resultar electa la fórmula que obtuviese más de la mitad de los votos válidos emitidos. De no alcanzarse dicha mayoría, se deberá convocar dentro de 30 días una segunda vuelta, entre los dos partidos, confederaciones o alianzas más votadas. Para la elección de diputados por su parte, va a aplicar un sistema de lista completa con la representación proporcional _. La NUCE quería negociar con Perón. Se van a romper las relaciones y este lo va a atacar diciendo que no le daba el cuero para volver. De esta crisis lo que va a surgir es una cláusula de residencia por la cual Perón no iba a poder ser candidato a presidente si no regresaba antes del 25 de agosto. Pero si regresaba antes de esa fecha, iba a sufrir un atentado. Sin que nada lo hiciese esperar, Perón va a regresar inesperadamente el 17 de noviembre. Esto demostraba que le sobraba el cuero para volver y tenía restos del gran viejo Perón. Va a permanecer un mes en el país y va a regresar a Madrid el 16 de diciembre. Surgen rumores de un posible golpe de Estado nuevamente para impedir la candidatura de Perón, que en julio del 97 va a organizar el Fresilina, que era el Frente Cívico de Liberación Nacional. Previo a su retorno a Madrid, va a dejar constituido el Frejuli, que era el Frente Justicialista de Liberación Nacional, el cual va a exigir las elecciones sin proscripción. El Frejuli se va a presentar a elecciones en marzo y en septiembre, primero con Cámpora bajo la consigna Cámpora al gobierno y Perón al poder, con el 49,6% de los votos, y luego con la fórmula Perón-Perón. El 20 de julio del 73, Perón va a regresar definitivamente al país luego de 18 años. Su llegada va a ser acompañada de la mayor movilización de la historia de Argentina, y luego de la denominada masacre de Seiza surge un enfrentamiento entre quienes postulaban la patria peronista y la patria socialista. Y luego de tan solo 49 días de gestión, el 13 de julio, Cámpora y Solano Lima van a renunciar a sus cargos. Se asume la presidencia provisoria como lo va a establecer la ley de cefalía y se llaman a nuevas elecciones. Teniendo esto claro, la fórmula Perón-Perón o Perón con su tercera esposa, María Estela Martínez Cartas, arrasa contra Balbín y de la Rúa, con un 62% de los votos. 2 días después de las elecciones, van a asesinar al secretario general de la CGT, Rucci. Se va a señalar como responsable a Montoneros y va a generar una tensión política muy grande contra Perón. La etapa del 73 al 76 va a ser una de mucha violencia política y de la militancia revolucionaria representada en guerrilleras. Aparecen la FARC y la FAP, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias y las Fuerzas Armadas Peronistas, además de descamisados. También va a surgir una organización parapolicial conocida como la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, quienes atentaron contra la JP y los diputados del bloque van a renunciar. Los montoneros van a cuestionar mucho el gobierno de Perón. Perón va a pronunciar el 12 de junio de 1974 su último discurso y el 1 de julio va a fallecer a los 78 años. El fallecimiento va a acelerar mucho el deterioro del gobierno. El programa económico va a perder todo su sostén y las luchas sociales y los enfrentamientos violentos van a poner fecha de caducidad al gobierno peronista. Va a asumir María Estela Martínez, así se va a anunciar un golpe militar que se va a concretar el 24 de marzo de 1976. El 24 de marzo de 1976 se va a producir el golpe de Estado bajo el mando de Videla, Macera y Agosti, destituyendo así a María Estela Martínez de Perón para reorganizar la nación. Pero entre sus objetivos los que están es reimplementar el orden, normalizar la economía y el disciplinamiento generalizado ejerciendo la violencia, transformándose así en un terrorismo de Estado. Va a haber 4 presidencias de facto durante este proceso: Videla, Viola, Galtieri y Vignone. El Estado va a utilizar las Fuerzas Armadas contra los ciudadanos y va a controlar la totalidad de las instituciones, haciendo uso de la tortura, desapariciones, etc. También secuestro de bebés que fueron entregados a otras familias, como así también violaciones. Martínez de Oz va a ser el ministro de Economía, representante del liberalismo económico. Va a haber un retroceso en el poder adquisitivo de los trabajadores y la deuda externa va a pasar de 6 a 46.000 millones de dólares. El gobierno va a invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cerrar los cuestionamientos que había durante su gobierno de la violación de los mismos. La visita no va a salir como esperaban y en 1980 legitiman los reclamos de los organismos de derechos humanos. El golpe del 76 lo que va a hacer incorporar la desaparición y campo de concentración como modalidad represiva estatal. Los grupos de inteligencia van a ocultar esta información y van a ser utilizados métodos de tortura indescriptibles. Van a funcionar más de 300 centros clandestinos. También se conocen los llamados vuelos de la muerte, que eran arrojamientos de personas al mar desde aviones.
para que no encontraran sus cuerpos y quedaran así como desaparecidos. Un grupo de madres se van a empezar a reunir en Plaza de Mayo y reclamaban por los hijos que estaban desaparecidos. Nadie va a poder impedir que emerjan diferentes organizaciones de derechos humanos, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. En 1987, varias organizaciones van a impulsar una convención contra las desapariciones forzadas de personas. La Asamblea de las Naciones Unidas va a aprobar la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas. Con la reforma del 94 fueron incorporados instrumentos de derecho internacional sobre los derechos humanos. En busca de estabilidad política, el 24 de marzo de 1981, Viola va a reemplazar a Videla y a fines del mismo año Galtieri va a desplazar a este. Se agudiza la crisis y va a aumentar la inflación y la deuda va a ser impagable. En 1982 va a surgir una preocupación central para el gobierno, que era recuperar las Islas Malvinas ocupadas por Reino Unido desde 1873. En enero de 1982 retoman las negociaciones diplomáticas y van a emplear las fuerzas si es necesario. La idea era ocuparlas pacíficamente, pero una vez llegados, la Junta va a decidir no retirarse debido a los beneficios políticos que constituía esto. En abril de 1982, mediante cadena nacional, van a anunciar el haber recuperado las Malvinas. Los británicos lo que van a hacer como respuesta va a ser enviar una gran cantidad de buques y en mayo van a comenzar el ataque militar hacia las Malvinas. Las de proporcionalidad de infraestructura de combate, tecnología bélica, alimentaria y entrenamiento va a llevar así a la derrota argentina, muriendo más de 500 soldados argentinos. Galtieri va a anunciar su rendición y va a repudiar a la dictadura militar. Esto produce una crisis y la renuncia de Galtieri. Van a comenzar así el reclamo del fin de la dictadura. Durante el siglo XX en Argentina vamos a sufrir 6 interrupciones al sistema democrático. La Corte Suprema de Justicia es el más alto tribunal en la Argentina y este debe asegurar la supremacía de la Constitución Nacional y custodiar los derechos y garantías que ella anuncia. Luego del golpe de Estado del 30 que derrocó a Irigoyen, la Corte va a resolver por unanimidad la acordada. Expresaron que tomaban conocimiento de la Constitución de un gobierno provisorio emanado de la Revolución Triunfante. La Corte Suprema así va a aprobar el derrocamiento de un gobierno constitucional. En 1943 va a convalidar el gobierno de la misma forma, del poder emanado de la Revolución Triunfante, y en 1955 Leonardi, con su golpe de Estado, va a deponer a los miembros de la Corte Suprema, y el órgano va a ser renovado sin respetar ningún procedimiento constitucional. Esta nueva Corte Suprema, creada por Leonardi, también va a aprobar a este como gobierno. Onganía, luego del golpe del 66, también va a destituir a la Corte Suprema. Va a dictar un estatuto que tenía una preeminencia sobre la Constitución Nacional, dejando a este sin el carácter de norma suprema. Al asumir Cámpora va a dejar el estatuto sin efecto. En 1976, las Fuerzas Armadas derrocan a Isabel Perón y disuelven el Congreso y los miembros de la Corte Suprema. La Corte va a seguir consolidando la doctrina de facto, además de dejar abandonados al pueblo que buscaba apoyo de la Corte Suprema en contra del terrorismo de Estado. Alfonsín, en el retorno a la democracia, va a remover a los jueces y va a comenzar un proceso de reestructuración jurídico-político. En la reforma del 94 se va a establecer el artículo 36, que va a declarar el mantenimiento del imperio de la Constitución pese a la interrupción por la fuerza del orden institucional. Así llegamos al final de la bolilla 14. Recuerden que esto es para el apoyo de la lectura y no para el estudio individual. Esto es Historia Constitucional con Megafón.